a comenzar, si os parece, para arañar un poquito de minutos al reloj. Somos puntuales. Como decía, buenas tardes a todos, concejales, el director Fernando, familiares, amigos y curiosos. Nunca he creído en las casualidades, una cosa en la que no creo, pero en este caso hay algo que por lo menos es curioso. El pasado mes de septiembre estuve en el motín de Aranjuez interpretando a Napoleón y hoy, meses más tarde, me siento aquí para hablaros de la invasión francesa. Era casualidad, ¿eh? Os habéis traído a Napoleón para hablaros de cómo en Aranjuez fue invadido por los franceses. Algo, por lo menos, más que curioso, ¿no? Anécdotas aparte, para mí es un honor y un privilegio seguir formando parte de los ponentes del aula abierta, con lo cual, aunque me regañen siempre, quiero dar las gracias a Fernando y a Luis por seguir contando conmigo. En cuanto a las dimensiones del tema que vamos a abordar, pues son prácticamente inabarcables. Es una hora y media que vamos a estar, es muy difícil contar todo lo que sucede en Aranjuez en estos 4 años. Daría para un ciclo, realmente. Pero bueno, vamos a intentar sintetizar y que conozcamos pues, realmente qué nos pasó en aquellos aciagos días. Dicho eso, no voy a entretenerme más y vamos a comenzar con una pequeña introducción que nos ponga en contexto. Mira, en el año 1807 los ingleses bloquean los puertos franceses y Napoleón pues, pretende hacer lo mismo con Inglaterra, intenta bloquear todos sus puertos, dejarlos aislados de Europa. Entonces empieza a contar con sus aliados, pero Portugal es muy cercano a Inglaterra, con lo cual se va a negar. Bueno, ¿qué va a hacer Napoleón? Pues se va a decidir invadir Portugal. Para ello se va a firmar el 27 de octubre de 1807 el Tratado de Fontainebleau. Este tratado, que da paso a las tropas francesas, realmente es un mero trámite. ¿Por qué? Porque el día 18 de octubre ya estaban entrando tropas por España hacia Portugal. Al mismo tiempo, ese 27 de octubre, se produce el complot del Escorial. Como todos sabemos, Napoleón se da cuenta de que la familia real española está completamente fragmentada. Fernando está tirando por lo suyo, quería haber dado un golpe de estado, se le descubre, y Carlos IV maneja muy mal la situación, y cuando Godoy intenta poner un parche ya es tarde. Ya nos hemos dado cuenta de la debilidad de esta familia. El caso es que, como hemos dicho, están entrando las tropas francesas, y el 30 de noviembre cae la ciudad de Lisboa, cae Portugal. Con lo cual se habían caído, cumpliendo el Tratado de Fontainebleau, los franceses tenían que marcharse, pero lejos de marcharse lo que hacen es entrar muchísimas más tropas. Y empiezan a tomar ciudades como Pamplona, Jaca, Gerona o Burgos. Godoy rápidamente se da cuenta de la que se nos viene encima y se trae a los reyes a Aranjuez. La guerra es inevitable, pero aún así, durante esos meses hay un montón de cartas de amistad, de alianza. Los dos saben lo que va a pasar, tanto Napoleón como Godoy, pero se intercambian esas cartas, hasta que a principios de marzo llega una carta por parte de Eugenio Izquierdo, en la que comenta cómo Napoleón se propone cambiar todas las tierras conquistadas desde el norte del Ebro hacia arriba por Portugal. Claro, aquí es donde saltan todas las alarmas. Y cuando saltan esas alarmas, Godoy va a llegar a Aranjuez y va a proponer a los reyes salir hacia Andalucía. A Sevilla, de Sevilla a Cádiz, y si la cosa se pone muy fea, pues a América. Hoy no me voy a entretener en el motín de Aranjuez, podéis ver las conferencias que he estado realizando sobre el motín de Aranjuez, o podéis leer la novela La caída de Ícaro, pero en ambos casos lo vamos a resumir. El motín de Aranjuez es un golpe de Estado perpetrado por el príncipe de Asturias y los fernandinos contra Godoy, Carlos IV, y en el que el arma arrojadiza fue el pueblo de Aranjuez, que fue manipulado durante esa semana. Como todos sabemos, Godoy iba a proponer esa salida, Carlos IV, por miedo a las consecuencias, se va a bloquear. Durante esa semana el pueblo se va a manipular a través de dinero, de mentiras, y el día 17 se lanzará el pueblo contra la casa de Godoy. Godoy caerá en desgracia el día 19, cuando sea linchado, ¿no? Y a partir de ahí, en su desgracia, pues arrastrará a Carlos IV, que abdicará en Fernando VII. Tenemos que señalar que los altercados que se producen desde el 19 de marzo se van a extender hasta el 22 de marzo, momento en el que Murat va a entrar en Madrid. Y es en ese momento cuando se restablece el orden. Pero cuando Murat entra en Madrid, nada de reconocer a Fernando. A quien sigue reconociendo es a Carlos IV. Esto es muy importante. Y ya los tenemos bastante cerca, ¿verdad? Tenemos que comentar que la primera vez que un general napoleónico pisa Aranjuez es el 23 de marzo de 1808. Bueno, aquí está el motín. Este hombre de aquí es el general, es un coronel, se llama Motion, es François Gédéon Vally de Motion.
Es enviado por Murat a Aranjuez para entrevistarse con Carlos IV y Marisa de Palma. Su misión es simplemente añadir más fuego. Lo que tiene que hacer es sacarle que Carlos IV ha sido engañado, ha sido forzado para soltar la corona. Y lo consigue. Mirad, el general francés llega a las 8 de la mañana, Aranjuez entrega una carta de presentación y un poquito después, sobre las 9 de la mañana, se desahogan con el Carlos IV y Marisa de Palma. En la carta que este hombre envía a Murat, unas horas más tarde, lo voy a leer textualmente todo lo que dice. Dice que esta revolución había sido muy premeditada, que para ello se había distribuido mucho dinero y que los principales personajes habían sido su hijo y Mr. Caballero, ministro de Justicia, que su majestad había sido violentado para abdicar la corona por salvar la vida de la reina y la suya, pues sabía que sin esta diligencia los dos hubieran sido asesinados aquella noche, que la conducta del príncipe de Asturias era tanto más horrible cuanto más prevenido estaba de conociendo el rey los deseos de que su hijo tenía de reinar, y estando su majestad próximo a cumplir los 60 años, había convenido en ceder a su hijo la corona cuando éste se casara con una princesa de la familia imperial de Francia, como su majestad deseaba ardientemente. Vamos, ha contado todo lo que fue el motín, pero además ha contado que tenía hasta miedo, ¿no? Después, a este hombre le llega a decir que se quiere marchar a Badajoz. Hay que decir que Carlos IV, si el motín, él abdica la corona el 19, el 21 ya había ordenado que se empaquetara todo para llevárselo a Badajoz. O sea, ya estaba pensando en irse, él ya no quería saber nada, ¿eh? También dice que, bueno, que tiene miedo de que Godoy sea ajusticiado. Pero el gran logro que saca este francés ese día, cuando llega a Aranjuez, es que Carlos IV llega a firmar una retractación de la abdicación. O sea, se llega a negar, diciendo que la corona se la ha quitado su hijo, que realmente no quería abdicar. Claro, esto lo que le va a dar a Napoleón son las armas, sobre todo para ir trazando lo que después se va a dar en Bayona. Pero no vamos a adelantarnos. Vamos a ese día 23 de marzo. Fernando VII concede al pueblo de Aranjuez una serie de privilegios, sencillamente para pagar la ayuda que le ha hecho en este golpe de Estado. Y son muy importantes. Le dice, reducir los cotos de caza, permiso para eliminar las alimañas, cultivo de tierras estériles, y también se derogan las ordenanzas y los límites de caza. Este beneficio lo va a mantener luego José I y también la Junta Central Suprema. En cuanto a la ocupación militar francesa de Aranjuez, se produce el 28 de marzo de 1808. Una ocupación, en un principio, que aunque es muy incómoda para la población, para los comerciantes, para la hacienda pública, tenemos que decir que no es un ejército invasor como tal, no es agresivo en este caso, simplemente es un ejército que se planta ahí. El nombramiento, se nombra rápidamente un comandante militar para la plaza, es este hombre de aquí, que se llama Dominique Honor Antony Marie Bedel, vamos a llamarle Bedel. Se subordina a los poderes españoles, bueno, lo subordina al gobernador que teníamos en Aranjuez, Simón García Puerta, por aquel entonces le subordina completamente. No le suplanta, o sea, no le quita el poder, pero le tiene para manejarle, para que le haga caso, ¿no? Se requisa e incauta la comida, también el forraje, ocupa los principales edificios, el palacio, la casa de infantes, que era su cuartel general, la iglesia de San Antonio, la plaza de San Antonio, la de Parejas, donde establecen campamentos en ambas plazas, el cortijo de San Isidro, la casita del labrador, que les encanta, vais a verlo todo el rato, la casita del labrador es la parte que más les gusta. Niegan también que cualquier orden religiosa puede tener más de una residencia en Aranjuez, crean sus propios piquetes militares para controlar a los vecinos, o sea, nos meten ya soldados por las calles, pero sí es verdad que lo que hacen es entremezclar soldados españoles con ellos. En todos esos piquetes militares, el que mandaba era un francés, por supuesto, pero es una manera de atenuar, ¿no?, ese ejército francés que está andando por las calles. Y por otro lado, bueno, fiscalizan y controlan las actividades comerciales. ¿Para qué? Para que el dinero que se empieza a generar en los comercios, pues empiece a repercutir en ellos, en los franceses. La única independencia que nos queda por aquel entonces es la información de saber lo que necesitan los franceses y la posibilidad de pedir ayuda. Por otro lado, hay que contar que el general francés se encabezona en ampliar el hospital de Aranjuez. Quiere traer a todos los enfermos de Ocaña y de Toledo a Aranjuez. Si aquí había 300 camas, quiere ampliarlo a 500. El gobernador, Simón García Puerta, intentando esquivar todo este mandato, pues dice que el clima de Aranjuez no es muy beneficioso y que se puede crear una epidemia que afecte a toda la comarca, pero el general francés le va a dar exactamente igual y lo va a hacer, va a ampliar. Como podéis imaginar, la situación no es nada fácil. A pesar de los beneficios otorgados por Fernando VII, la situación es comprometida, se sienten subordinados y maltratados. Además, tienen miedo a sufrir la enfermedad, por eso la tensión crece.
El gobernador Simón García Puerta teme mucho el conflicto que se pueda dar al juez entre la gente, los ribereños y los franceses. Y el 1 de abril da un edicto en el que, resumiendo, dice lo siguiente: que se acojan los franceses, o sea, meter franceses en casa, soldados franceses. Esto era muy común en la guerra de independencia, ¿eh? Los soldados siempre estaban alojados en casas de alguien. Continuar con vuestras labores cotidianas. Cualquier persona que se enfrente a los franceses será juzgada. Se harán fiestas pronto, esto a los españoles nos encanta, nos calma bastante. Y que no se perturbe la tranquilidad de nada. ¿Por qué? Porque dicen que oponerse a los franceses es oponerse a sus aliados, y oponerse a los aliados pone muy nervioso a Fernando VII. Pero ello no va a evitar que al día siguiente se produzca un altercado. Un voluntario de Estado va a pasar por una de las calles y unos soldados franceses no le dejan. Bueno, se monta un tumulto y en mitad de ese tumulto, pues uno de los que está allí empujándose con los franceses saca un garrote y le pega un garrotazo a un francés en la cabeza. Claro, rápidamente salen corriendo, se separan, pero los franceses no tienen suficiente. Van a ir buscando prácticamente casa por casa hasta que encuentren a este zapatero que pegó el garrotazo al soldado francés y le van a pegar una paliza de mucho cuidado. Simón García Puerta rápidamente pues, se pone muy nervioso, pide escolta y sale a ver qué ha pasado. Pero él habla de que, aunque hay tensión, no se ve ningún alboroto más. Así, para intentar poner un parche, el día 2 de abril hace un nuevo edicto y crea 12 patrullas de paisanos honrados, entre los que está José Ignacio de Ibarrola. Gente de confianza para que pueda ir por la calle, para que estos alborotos no se van a producir. Y luego también se pone un toque de queda a las 9 de la noche. Con aquel panorama, llega a Aranjuez un soldado francés, un sanitario y botánico, que se llama Sebastián Blake. La importancia de esta llegada es el testimonio que nos dejó y la descripción de aquellos días. Vais a ver que de todos estos alborotos no habla nada. Os lo leo muy rápido. Aranjuez es una pequeña ciudad situada a la orilla izquierda del Tajo y también un real sitio, pero mucho más agradable que el Escorial. El arte, más que la naturaleza, hizo de Aranjuez un lugar encantador. Hileras de frondosos árboles ofrecen en todos los caminos una sombra impenetrable para los rayos del sol. Deliciosos jardines producen a la par frutas del otoño y flores de primavera. Los bosques de naranjos están habitados por miles de pájaros. Los riachuelos que cruzan por las praderas están llenos de peces de todos los colores. Los ciervos y los viven en libertad, en inmensos parques. Sometido a la voluntad del hombre, el Tajo embellece y fertiliza esa dichosa comarca. Río majestuoso que tiene todo el ímpetu del torrente en los lugares donde la peña opone un obstáculo a su corriente. Después de muchas vueltas y revueltas, se aleja murmurando, como si la causa pena se parase de este nuevo Edén, para dirigirse a la Vega de Toledo. A través de las ramas de los chopos y de las acacias que crecen en el parque, se ve una casa en medio de un jardín de flores, cuyo humilde tejado apenas alcanza la altura de los árboles. Es la casa del labrador. El edificio no ofrece exteriormente sino una elegante sencillez, pero encierra lo que puede verse más rico y exquisito. Es un palacio en miniatura. Los artistas de Francia, de Italia y España han contribuido a su decorado. Allí, a veces se reunía la familia real durante el verano. Allí era donde la reina iba a lucir sus atractivos y disfrutar de la encantadora conversación del guitarrista Godoy, o a cantar con el nuevo Riccio. Vimos la floresca que tantas veces abrigó la enamorada pareja. Hubiera deseado pasar la vida entera en el lugar bendito. ¿Cómo contrasta, todo esto? Claro, tras esta descripción, pues sacamos dos conclusiones. Uno, que describa a Aranjuez y no su ambiente, quiere decir que todavía se respira cierta tranquilidad. Y lo segundo, que no hay destrozo alguno todavía, aunque ya habéis visto cómo a todos les llama la atención la casita del labrador. Otro síntoma que demuestra que por aquel entonces todavía se respira tranquilidad es que Simón García Puerta informa a Ceballos de que Carlos IV ha salido a pasear por el jardín de la isla y por la calle Toledo. Pero en esa misma carta le dice que Carlos IV ha decidido, en vez de irse a Badajoz, se va a ir al Escorial. Como recordaréis, Carlos IV había firmado un documento en el que decía que la abdicación había sido forzada. Así que el amago del emperador, de Napoleón, de venir hacia Burgos, fuerza que Carlos IV caiga en la trampa y decida marcharse hacia el Escorial, y de allí a Burgos, y de allí a Bayona. Al mismo tiempo, prácticamente, el 21 de abril, Napoleón, a través de Murat, coge a Godoy y se lo lleva a Bayona también. Y en la pieza que nos queda es Fernando. Fernando, al enterarse que su padre va hacia Bayona a reunirse con Napoleón, pues rápidamente se va a Burgos. Allí intenta esperar a ver si viene Napoleón realmente, y como no viene, termina también en Bayona. Una vez allí, Napoleón los tantea
Carlos IV no quiere la corona. Por más que le dice, él quiere una pensión, no quiere saber nada. Quiere alejarse, que le den un sitio y un sueldo. Godoy ni mucho menos quiere volver a España, ¿eh? Y Fernando está exigiendo continuamente que se le reconozca, pero Napoleón no quiere reconocerle. Después de la que ha hecho en Aranjuez, que también se la jugaron los franceses, pues claro que no. Entonces, Napoleón empieza a trazar pues, este plan que tiene, que es darle la corona a su hermano. Pero cuando está trazando esa estrategia, está dándole vueltas, van a pasar dos acontecimientos muy importantes. El primero va a ser el 1 de mayo. Hay que decir que la gente de Aranjuez, durante la ocupación de la familia real en Bayona, los empleados patrimoniales de Aranjuez no cobran su sueldo en totalidad, ya que el dinero va para abastecer a las tropas francesas. Y el odio de los ribereños aumenta porque los franceses compran comida y bienes en el mercado que ellos no se pueden permitir porque ya no tienen dinero, con lo cual también hay hambre. Se está viendo. Esto hace que la tensión suba mucho. Bueno, pues el 1 de mayo, Simón García Puerta nos cuenta lo siguiente. Unos paisanos, incluidos mujeres, en un lugar llamado El Secano, lo que sería la Huerta Valenciana, sobre las 8:30 de la tarde se enfrentan a tiros a los franceses. Rápidamente acuden las tropas francesas al mando del general de esta división, o sea, Bedel. La refriega, o sea, el tiroteo, dura 3 horas. 3 horas, hasta que se asaltan las casas donde se refugian y capturan a 44 paisanos, o sea, a los 44 que se han quedado allí a defender aquellas casas. A las 12 de la noche todo está calmado y dice que no hay soldados. Bueno, estos 44 que cogerán serán juzgados el 15 de mayo, pero estamos hablando del 15 de mayo, ya ha pasado el 2 de mayo, que ahora hablaremos de ello. Ese 15 de mayo no se ha puesto a los franceses pegando tiros, muy mal, aquí los tenéis. Bueno, no lo van a justiciar ni lo van a hacer nada, simplemente lo van a soltar. La cosa ya estaba bastante calentita ahí, ¿eh? Bueno, el segundo tema importante, por supuesto, es el 2 de mayo. Como todos sabéis, en el momento en que a María Luisa y a Francisco de Paula se le va a sacar del Palacio Real de Madrid, pues José de Blas Molina grita desde una ventana que se los llevan y el pueblo de Madrid, a nivel popular, se levanta, y los franceses, pues aplacando esa ira popular, pues van a hacer una matanza considerable, va a haber una batalla en la calle, va a ser el grito de todo un pueblo, ¿no?, contra esta gente, ¿no? Bueno, pues tenemos que decir que durante esa jornada del 2 de mayo, durante esos enfrentamientos, también hubo mucha gente en Aranjuez. ¿Mucha o poca? El número exacto no lo vamos a saber nunca, porque sí hubo mucha gente que salió el 1 y días anteriores hacia Madrid para el 2 de mayo. Pero sí podemos localizar algunos, ¿por qué? Porque aparecen en la lista de muertos. Entonces, bueno, pues vamos a hacerles un pequeño homenaje en ese 2 de mayo. Francisco Antonio Álvarez y Arias era jardinero del Real Sitio de Aranjuez. Se enterró en el cementerio de Santiago el día 3 por haber sido encontrado muerto en la calle del Tesoro de la tarde del 2 de mayo. Juan Antonio Álvarez, jardinero de los Sitios Reales de Aranjuez, muerto en la calle del Tesoro el 2 de mayo también. Pero no solamente murió gente de Aranjuez en las calles de Madrid ese 2 de mayo, sino también en el Parque de Artillería de Monteleón, donde se levanta David y Velarde, donde hay una resistencia importantísima, donde se han escrito páginas y páginas de historia, ¿no? Allí hay una mujer, Ángela Fernández Fuentes, de 28 años, casada, natural de Aranjuez, herida en el Parque de Artillería, donde acudió desde la calle de la Palma Alta en Cavitaba. Fue conducida al Hospital General y allí murió el 18. Pero hay más. Miguel Facundo Revuelta, 19 años, jardinero de Marqués de Santiago, en Griñón, e hijo de Manuel Revuelta, jardinero del Real Sitio de Aranjuez. Vino con este el día 1 de Madrid y se metió en la refriega el día 2. Fue hecho prisionero de la tropa francesa y fusilado en el Prado el día 3. Estos son gente de Aranjuez que participó en uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia, el levantamiento del 2 de mayo. Como bien sabéis, bueno, la noticia va a llegar a los alcaldes de Móstoles, Andrés Torrejón y Simón Hernández, y va a empezar la guerra de independencia a nivel popular, no la nobleza y el ejército, a nivel popular, realmente, ¿eh? Este 2 de mayo y estas proclamas y todas las consecuencias que se empiezan a incendiar por toda España, ¿no?, nos van a llevar a que Napoleón precipite las abdicaciones del 2 de mayo. El 5 de mayo es cuando se produce. Fernando va a ceder la corona a Carlos IV. Carlos IV, que no quiere ser rey bajo ningún concepto, se la va a entregar a Napoleón, y Napoleón se la va a entregar a José I. A partir de ahí, a partir de este momento, sin olvidar los acontecimientos importantes que se dieron durante la guerra, me centraré sobre todo en Aranjuez. Y vamos a dar varios datos antes de meternos con Aranjuez. Bueno, se forman las primeras partidas de guerrilleros en toda España y los jóvenes de las poblaciones se unen rápidamente a ellas.
Un dato importante es que el 25 de mayo la Junta de Asturias declara la guerra a los franceses. Es la primera junta de toda España que declara realmente la guerra a los franceses. El 25 de mayo, o sea, fijaros, del 2 al 25, 23 días. Por otro lado, en Aranjuez, el 25 de mayo de 1808, según informa Simón García Puerta, el general Bedel se marcha hacia La Mancha, o sea, empiezan a mover el ejército hacia La Mancha, se va directo hacia la batalla de Bailén. Las tropas que quedan en Aranjuez son muy escasas, solo un batallón suizo de franceses, y la armada española que queda son simplemente los inválidos y la compañía fija. Al mismo tiempo, hay que decir que Sebastián Blade vuelve otra vez a Aranjuez, dejando de nuevo una pequeña crónica de aquellos días desde el punto de vista francés. Y dice así, bueno, primero habla de que se pone malo. Dice, el 25 de mayo recibí orden de volver a Aranjuez, aunque sería un paraíso terrenal si no abundaran las fiebres, tan comunes y peligrosas en verano y otoño, que los habitantes se felicitan, esto es muy gracioso, que los habitantes se felicitan cuando llegan el mes de diciembre. Tenemos aún un año de vida, se dicen abrazándose. Pague mi tributo como todos los demás, a los 15 días de mi estancia que ahí enfermo. Bueno, mientras que está enfermo, dice, mientras que estaba enfermo, aún don Ramón me anunció con lágrimas en los ojos que Napoleón se había por fin quitado la careta y que Fernando VII iba a ser sustituido en el trono de España por José Bonaparte. La noticia cayó como un rayo en toda España. La consternación fue enorme en toda Aranjuez. Un grupo de amotinados salió a nuestro encuentro y don Ramón, que no quería encontrarse en medio del combate que iba a tener lugar con nosotros, se marchó del pueblo con su familia, dejándome solo en casa. Me resigné enfermo aún, esperando en mi cama que la fortuna de las armas decidiera mi suerte. Mi compañero Lavins me asistía en unión a una mujer que don Ramón me había dejado, la cual, durante todo el día, me abrumaba de injurias y amenazas, como si en mi mano estuviese la suerte de España y yo hubiera podido cambiarla con una sola frase. Afortunadamente, los sublevados no llegaron. Era una falsa alarma. Don Ramón y su familia regresaron 3 días después. Me llamaron a Madrid el 3 de julio. Este don Ramón es el que aloja a este hombre aquí en Aranjuez. Y como habéis visto, cuando le refrega, el hombre se va y dice, ahí te quedas, que te pase lo que te tenga que pasar. Aunque me haya adelantado un poquito, voy a ir un poquito más atrás otra vez, el 31 de mayo de 1808, Joaquín Alfonso de Monjardín visita Aranjuez y tras ver que bueno, el ejército ha dejado agotado completamente de recursos a Aranjuez, pues él hace como una especie de escrito, ¿no? Diciendo, las hermosas arboledas y jardines de Aranjuez que tanto honrarán a la España han quedado intactos, o sea, todavía no se han tocado los árboles. La bella casa de vacas se ha conservado y todos aquellos magníficos alrededores existen como si no hubiera habido en sus cercanías de 15.000 a 16.000 hombres de que se componen las 2 divisiones de General Dupont y Vendel. Bueno, esto nos dice que todavía no había daños considerables y que sí lo que tenemos es que nos faltan muchos recursos y materiales, a pesar de los 15.000 y 16.000 franceses que hubo. Pero continuemos por donde la habíamos dejado. Como ya he dicho, el 6 de junio es nombrado José I, rey de España. Cuando entra en Madrid, la gente no salió a recibirle. Ninguno. Es más, esto como curiosidad, tendían ropa sucia y trapos sucios en las ventanas para recibirle. Bueno, los ejércitos franceses van hacia el sur y entre el 15 y 24 de julio, bueno, van a tener un momento álgido que es el 19 de julio, que es la batalla de Bailén. En esa batalla de Bailén, por los ejércitos españoles, pues por primera vez vamos a ganar a los franceses. Curiosamente, esto se produce el 19 de julio y el 20 de julio entra en Madrid José I, ¿no? Las tropas, después de la batalla de Bailén, por supuesto, se repliegan otra vez hacia el norte. Acaban de perder, además es una batalla bastante importante, con lo cual Aranjuez va a volver a ser ocupado otra vez. El gobernador Simón García Puerta es rápidamente informado de que otra vez vuelven los franceses. En este caso, vuelven entre 6.000 y 8.000 hombres. Claro, rápidamente dice que no pueden mantenerlos, escribe a Madrid, dice que lo han dejado a Aranjuez completamente agotado, que no sabe qué hacer y que espera ayuda de Madrid. Bueno, ayuda de Madrid ninguna, no llegó ninguna ayuda. Así que cuando llegan esos 8.000 franceses, bueno, pues se llevan del cortijo las vacas, las mulas, además de todo el vino, el heno, el aceite y el grano. La retirada de José I de Madrid, de la capital, se produce el 31 de julio. Él y su ejército se marchan hacia Burgos. Y esto hace, bueno, que el 1 de agosto desembarquen los ingleses en Lisboa y que todas las juntas provinciales pues se animen. Y van a buscar una manera de reunirse, un sitio para reunirse. Como bien sabemos, la cabeza del sur, la influencia sobre el sur estaba sobre Florida Blanca y sobre la del norte sobre Jovellanos. Bueno, ahí vienen a Aranjuez, tienen unas negociaciones bastante importantes y finalmente el 25 de septiembre de 1808 crean la Junta Central Suprema, que es el representante máximo y directo del rey, por lo que se tiene un poder enorme,
es la manera de dirigir desde aquí la guerra. Somos una especie de capital, la parte más importante de todo el reino. De la Junta Central Suprema, igual, hay una cantidad de documentación enorme, gigantesca, esto daría para una conferencia larga. Mi amigo Tomás Luis Cabrera ya hizo una en el año 2008, les derivo a que la escuchen si quieren profundizar en el tema. Con lo que nos tenemos que quedar principalmente es que es la primera vez, como hemos dicho, que se gobierna en nombre del rey sin que éste esté presente, y que Aranjuez se convierte en el centro de todo, la capital del reino, el lugar más importante. Bueno, la población va a celebrar esto de la Junta Central Suprema por todo lo alto, van a salir a la calle, van a montar incluso una pequeña fiesta, porque por primera vez se vuelven a sentir otra vez pues protegidos, otra vez. Bueno, al mismo tiempo la Junta Central Suprema nos fuerza a que nos convertamos en industria de guerra. Tenemos mucha madera de plátano y esto ayuda a que empezamos a construir pues, culatas de fusiles o carruajes de artillería. Con la Junta Central Suprema y con esta manufactura, lo que hace Aranjuez es acercar el hombro realmente para poder ganar esta guerra. Sin embargo, las cosas se van a torcer muy rápido. Mira, el 6 de noviembre Napoleón toma las riendas de los ejércitos franceses, entra en la península. Sí tenemos que decir que el 14 de noviembre de 1808, según el suplemento de la Gaceta del 17 de noviembre, se declara la guerra al emperador de los franceses, aquí en Aranjuez, el 14 de noviembre. También se realiza una leva para intentar defendernos de este hombre, en el que se dice que tenemos que poner 4 armas de cada 100 habitantes. Estos personajes se van a alistar, se tienen que alistar antes del 1 de mayo de 1809, y aunque tienen una preparación militar nefasta, hacen falta. Según Ángel Ortiz Córdoba, si en Aranjuez había unos 6.000 habitantes, pues se tienen que presentar unos 240 vecinos. Bueno, a pesar de todos estos movimientos, tenemos que decir que en Aranjuez, a pesar de la leva y de todos estos movimientos que está habiendo, se respira cierta tranquilidad. Pero, ¿qué va a pasar? Que va a llegar la batalla de Somosierra el 30 de noviembre de 1808. Y tras esta batalla, pues Napoleón va a entrar en Madrid el 2 de diciembre. Con lo cual, la Junta Central Suprema huye entre el 1 y el 2 de diciembre hacia el sur. O sea, no penséis que se van a quedar aquí a defender nada. Ellos salen corriendo. Y con ellos también huye mucha población. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que cuando lleguen los franceses se les represalie, o sea, se les fusile, o se les meta en la cárcel, o se les haga cualquier cosa, porque ellos habían sido los que habían apoyado a la Junta Central Suprema. Bueno, se intenta poner a salvo lo posible, ¿no? La yeguada real, se lleva hacia Andalucía, la vacada, también se intenta salvar lo que tenga valor de palacio y las armas, ¿no? El encargado de sacar todo lo de palacio y esas armas es Casimiro Bonavía, es conserje de palacio por aquel entonces. Él arma 11 carros protegidos por un capitán y 12 soldados, pero cuando se filtra esto de que lleva armas en esos carros, pues la gente de Aranjuez intenta saltar los carros, hay un problema enorme. ¿Para qué? Para coger las armas e intentar defender a Aranjuez. Finalmente no lo consiguen y estas armas son vendidas en Sevilla. También se crean partidas de guerrilleros y milicias locales. Uno de estos hombres comisionados va a ser Fermín Castaño y su hijo, ¿no? Que harán una serie llevarán caballos hacia Andalucía, serán muy importantes además. Pero bueno, resumiendo, tenemos que decir quién sale corriendo. Hay gente que se lleva ganado, hay gente que se esconde, hay gente que se dispone a defender a Aranjuez y hay gente que se queda simplemente a defender a su familia. Lo que haríamos cualquiera en una guerra, El 6 de diciembre de 1808, a las 10:30 de la noche, los franceses vuelven otra vez a Aranjuez y tienen que superar una leve resistencia. El general llama, junto a la gente que ha huido de Madrid y la poquita gente que se había quedado a defender a Aranjuez, pues intenta hacerle frentes en los puentes. Pero los franceses, en un número de 6.000 a 7.000 personas, a 7.000 soldados franceses, bueno, pues consiguen abrir fuego desde el Puente Verde al Puente Barcas y terminan entrando a Aranjuez. Cuando entran, por supuesto, todos estos soldados huyen hacia Colmenar y Simón García Puerta, el que había sido gobernador hasta ahora, que se había quedado en Aranjuez, pues también tiene que huir. Una vez ocurre esto, tenemos que pensar que aquí cambia completamente todo. ¿Por qué? Porque en Aranjuez ya no entra un ejército aliado o un ejército que simplemente estaba por aquí de paso. Aquí acaba de entrar ahora mismo un ejército invasor. Aquí ha cambiado completamente todo. En Aranjuez se ocupa el vacío de poder generando, desde la salida de la Junta, ¿no?, la figura francesa del intendente y también el cargo del gobernador militar. Las dos cosas van a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Lo va a ocupar el marqués de Varese.
Por otro lado, se intenta crear un ayuntamiento y la figura de un alcalde para aparentar una comunicación con el pueblo. Ellos quieren nombrar al alcalde, los franceses, pero aquí el pueblo de Aranjuez se adelanta y elige a Domingo Gaspar Pérez como su representante, ¿no? Bueno, los franceses iban a levantar la voz, Bedel Varese iba a levantar la voz, pero en este caso, bueno, pues acepta y dice, bueno, ¿quieren a este hombre? Pues vale, a este hombre. Se le dan dos poderes, el de administrar los negocios y la justicia, y se confía en poder manejarle. Aún así, como no se fían mucho de él, pues crean un segundo alcalde, un ayudante para este Domingo Gaspar Pérez, que se llama Francisco Castellanos, que realmente fue un espía de José I, ¿no? Por 4.400 reales el hombre se vendió a intentar espiar. Por otro lado, y aquí os voy a dar mi opinión, la creación del ayuntamiento por los franceses va a ser uno de los grandes errores estratégicos que cometen en Aranjuez. Es verdad que es un anhelo que tienen los comerciantes y la gente de Aranjuez, o sea, tener un propio ayuntamiento para ser gestionados por ellos. Pero, ¿qué trae la creación de este primer ayuntamiento? Bueno, porque se recorta poderes a la administración francesa, se colabora con los franceses de una manera ficticia, pues pelean indirectamente para estar en favor de sus intereses y los de Fernando VII, favorecen escondidas las partidas de guerrilleros de la comarca, pelean por los pagos y por el reparto de las contribuciones para que no repercutan en los soldados franceses, sino en el pueblo, protegen las huertas y las controlan y cobran a escondidas una especie de impuesto, ellos propios, para dárselo a las guerrillas y poder hacer oposición, ¿no? Algo así como un impuesto revolucionario, ¿no? Bueno, continuamos. El 19 de diciembre de 1808 entran en Toledo y el 20 de diciembre van a hacer el segundo sitio de Zaragoza. Pero nos vamos a acercar un poquito a la comarca de Aranjuez porque vamos a despedir este año de 1808 con una cosa, pues, bastante trágica. Mirad, el lunes 26 de diciembre de 1808, a las 4:15 de la tarde, en la Plaza Mayor de Chinchón, llegan 7 franceses. Vienen camino de Arganda, van camino de Aranjuez, son 7 soldados jóvenes. Bueno, los de Chinchón hay un alboroto con ellos y terminan matando a 3. Hay 4 que huyen. Esos 4 que huyen consiguen coger unos caballos y salen corriendo y llegan a Aranjuez. Cuando llegan a Aranjuez cuentan lo que ha pasado. Al mismo tiempo, la gente que está gobernando en Chinchón pues empieza a mandar cartas a los generales franceses diciéndoles que perdón, que se les ha ido de las manos, que ha sido el pueblo, que ha sido sin querer. Bueno, por supuesto, de perdón nada, ¿no? Uno de los supervivientes viaja con un destacamento desde Aranjuez hasta Arganda y allí se informa al mariscal Víctor. Y el mariscal Víctor, este personaje de aquí, pues decide cumplir un decreto que había firmado Murat del 2 de mayo, que dice: todo lugar donde se mate un francés será incendiado. Bueno, Chinchón va a ser rodeada el 27 de diciembre desde Aranjuez, desde Morata, de Villaconejos y de Arganda, para después, pues bueno, pues entrar a Chinchón sin piedad, ¿no? Hay que decir que la población, sabiendo la que se les venía encima, pues había huido junto con las autoridades unos días antes, ¿no? Entonces, bueno, se quedan gente que no puede marcharse o gente que se cree que puede poner oposición, se quedan en el pueblo. Bueno, hay un cañoneo bastante importante sobre Chinchón y después entra a la población y a partir de ahí, pues un pillaje, asesinatos y violaciones. Tenemos que decir que en esa jornada se mataron 100 personas, 103 personas, según el documento, ¿eh? O sea, estamos hablando de bastantes, ¿eh? El día 28, al día siguiente, el mariscal Víctor se da cuenta de la masacre que están haciendo, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a intentar enmascarar esto, así que cogemos unos cuantos, los hacemos presos, los juzgamos y los fusilamos. Y es lo que hacen. Lo que hacen es coger a unos cuantos, les hacen un juicio y los fusilan. Y a otros cuantos que han cogido deciden traérselos a Aranjuez. Mirad, esta lámina 37 de los desastres de la guerra que pinta Goya muestra a un hombre de Chinchón que se llama Agustín Moreno y en la calle de la Reina, o sea, antes de entrar a Aranjuez, lo ajustician. Así lo pinta Goya. Goya no es que lo viera, Goya es que escucha a su hermano Camilo, que le cuenta todo lo que ha pasado y lo que le han hecho a Agustín Moreno cuando están llegando a Aranjuez, y él imagina lo que le han podido hacer a Agustín Moreno, no es que Goya lo viera realmente, ¿eh? El día 29, ya después de todo esto que están haciendo, los franceses siguen en Chinchón y deciden tomarse la cosa ahora con un poquito más de tranquilidad. Lo que van a hacer va a ser entrar a las iglesias, a las casas de la gente noble, donde hay dinero, y llevarse, bueno, las propiedades que a ellos les interesa. Sobre todo el mariscal Víctor, hubo varias iglesias que las dejó, vamos. Una vez saciados, pues cada uno a su casa. Los franceses a Aranjuez y Arganda, y Chinchón completamente devastada. Bueno, la gente que vivía en Aranjuez, que se había ido, empiezan a mandar cartas a mariscal Víctor para ver cómo pueden volver, o sea, si se les permite volver. Y el mariscal Víctor ya, sí, bueno,
volver a casa. Bueno, pues cuando vuelvan a casa se van a encontrar este desastre. Así que menuda manera de terminar ese 1808, ¿verdad? En 1809 no penséis que empieza mucho mejor, ¿eh? El 3 y el 4 de enero, en 1809, se crean levas en la comarca. En Aranjuez también nos afecta. De hecho, dentro de esas levas entra un chico joven que se llama Santiago, que es el hijo de Ramón, el hombre este que estaba alojando a Sebastián Blades en Aranjuez, ¿no? Por otro lado, el 13 de enero de 1809, los españoles que han derrotado en la batalla de Duclés. Tenemos que decir que esta batalla de Duclés también tiene una pincelada a Aranjuez. ¿Por qué? Porque Aranjuez había sido atacada el 19 de diciembre por el brigadier Serna y Tarancón había sido atacada por Vanegas, ¿no? Y eso propicia pues, que en Aranjuez pues, se movilice la tropa y vayan a Uclés y los derroten. Tenemos que decir también como dato que el mariscal Víctor movilizó desde Aranjuez hacia Uclés 14.000 soldados y 3.000 caballos. Esto para que os veáis otra vez el número de soldados que había en Aranjuez. Y hoy aprovecho, esto no lo tenía, pero hoy viendo las efemérides me he dado cuenta, hoy es 16 de enero. Bueno, el 16 de enero las tropas del general Soule le pegaron una paliza a los británicos tremenda en La Coruña y los echaron de la península también. El 17 Napoleón se marcha otra vez a Francia, o sea, lo ve prácticamente fácil. Pero volvamos a Aranjuez, porque José I va a proponer reorganizar los reales sitios. Para ello nombra a este hombre superintendente, a André François Miot de Melito, el conde de Melito, ¿no? Que había sido ministro de guerra con él en Nápoles. Bueno, pues le nombra superintendente. Y este hombre pues, se va a poner en contacto con Varese y le va a decir, a ver, hazme de Aranjuez un lugar rentable. Para ello, pues bueno, Varese primero tiene que ver qué cuenta con Aranjuez, ¿no? Primero empieza a ver cuántos empleados tiene, se da cuenta que muchos de ellos están impedidos y otros desertan o desaparecen de sus puestos de trabajo, cuánta deuda tiene, a cuántas personas se le da pensión por aquel entonces, eran 45, y también se analiza los terrenos que se disponen. Una vez tiene todo hecho, va a proponer lo siguiente: una nueva plantilla de empleados con categoría y sueldo, un nuevo sistema de arrendamiento y explotación de las tierras de la corona. Además propone que los contratos de en vez de 4 años sean indefinidos sobre 21 años. Búsqueda de una ocupación para las familias que han llegado. Él dice que Aranjuez está llenando de gente sin ocupación y que estos vagos pueden traer problemas no solamente a las tropas francesas, sino también a la gente que vive en Aranjuez. Se propone la creación de una hermandad de labradores para que no trabajen los domingos, que se reúnan y no trabajen los domingos. Y, esto es muy importante, apertura total para la residencia y creación de industria y oficio. Y esto lo voy a leer. Dice, no solamente tiene Aranjuez la proporción de pingües y fértiles terrenos, sino que puede además sacar un partido importantísimo de su localidad, de su río para establecer fábricas y manufacturas de la mayor importancia y utilidad. Permítase en este sitio que los particulares especulen libremente con sus caudales y que se hagan manufacturas, máquinas y demás obras en este territorio. Y no dudo que podrá ser Aranjuez en pocos años la población más rica de toda la provincia. Yo creo que este párrafo lo teníamos que enmarcar hoy en día, es súper actual, ¿eh? Bueno, estas medidas que son buenísimas, las que propone este hombre, son muy buenas para Aranjuez, nunca se van a cumplir, todas por culpa de la guerra, ¿no? Por otro lado también está el tema del expolio artístico. A ellos les sigue picando la casita al labrador. Melito pregunta por la casita al labrador, dicen que todo está empaquetado y deciden empezar a sacarlo, todo lo que haya en la casita al labrador. Pero se dan cuenta de que hay mucha presión de las guerrillas, que es peligroso llevarse las cosas a Madrid, con lo cual vuelven a frenar que se vuelva a sacar las cosas de la casita al labrador. Bueno, avanzamos. El 22 de abril vuelven los ingleses otra vez a Lisboa, Wellington desembarca en Lisboa, ¿no? El 3 de junio de ese año, en 1809, nos va a visitar José I. Y este hombre, parece, le va a intentar hacer la pelota. Para hacer la pelota, bueno, pues empieza en el cortijo, empieza a reunir caballos, 52, llega a reunir para regalárselo. Pero el ribereño se lo vamos a impedir. Mirad, el 24 de junio de 1809, 5 vecinos sacan del cortijo de San Isidro 52 caballos, que Varese había reunido para regalárselos al rey. Los llevan a Sevilla y allí, el 29 de julio que van a llegar, los van a terminar vendiendo. El 4 de julio, otros guerrilleros llegan a la casa La Monta y se llevan 1.327 cabezas de ganado. Además, el teniente coronel Felipe de la Corte también llega y se lleva 520 cabezas de ganado por aquellas fechas. Y además, el 18 de julio de 1809,
la partida de guerrilleros de José Felipe Mangudo se lleva del cortijo a San Isidro las 496 ovejas que quedaban allí. Las lleva a Huete y allí las paga, las venden para conseguir dinero para las tropas españolas. Un revés tras otro. El de Varese no quería ni vernos, estaba súper nervioso en Aranjuez, ¿no? Pero va a llegar un golpe muy importante. Bueno, aquí tenemos a este hombre. Vamos a ver, que se me ha ido. Bueno, se me ha pasado. El 28 de julio se produce la batalla de Talavera, de la Reina, donde el Wellington y Cuesta, bueno, pues le van a pegar un soberano repaso a José Bonaparte y a Mariscal Víctor. Con lo cual, las fuerzas en el centro de la península se vuelven a equilibrar y José I vuelve a replegarse otra vez, ¿no? También se van a retirar a Aranjuez el 2 de agosto de 1809, o sea, se vuelven a ir de Madrid, ¿no? Los primeros en volver a Aranjuez van a ser la partida guerrillera de Manuel Sinforiano García y son recibidos por el alcalde de entonces, Domingo Gaspar Pérez, ¿no? Bueno, este Domingo Gaspar Pérez lo que va a hacer rápidamente es empezar a recaudar impuestos, quieren dinero para intentar seguir empujando la guerra, ¿no? Y van a empezar a subastar los bienes del intendente francés. O sea, se van a meter en su casa y todos los bienes que tiene allí y ha salido a la carrera, pues los van a intentar vender. Pero ¿qué pasa? Que 3 días después los franceses van a volver, el día 5 de agosto de 1809. Voy a ver si lo encuentro. Aquí está, este hombre. Bueno, antes de detallar este combate, o batalla, depende de la fuente que busquéis, os pone batalla o os pone combate de Aranjuez, ¿no? Tenemos que decir que las fuerzas defensoras que se van a instalar en Aranjuez son 3 divisiones. Las 3 se encuentran al mando del general Venegas, pero este general Venegas nunca estuvo en Aranjuez, se quedó en Ocaña. Él estaba comiendo tranquilamente, estaba completamente relajado, así que podemos decir que el mando cae sobre este hombre, el brigadier Pedro Agustín Girón, que es el 4º marqués de Amarillas y el primer duque de Ahumada. Sobre él, 2 curiosidades muy rápidas. Es descendiente por 10ª generación de Moctezuma y su hijo, Francisco Javier Girón y Espeleta, va a ser el que el 28 de marzo de 1844 cree la Guardia Civil, ¿eh? Bueno, él tiene una división, la 3ª, y tiene 2 divisiones más, la de Viruguet, que es la 2ª, y la de Lací, que es la 1ª, ¿no? Bueno, la disposición de las tropas, vamos a utilizar el plano de Anastasio de Navas de 1811, ¿no? La disposición está, primero, Lací se encuentra en el Puente Largo, ¿no? Allí, pues bueno, va a hacer en un principio frente a los franceses, pero se va a tener que retirar rápidamente al Alto de Caramillas. En el Puente de la Reina va a haber 4 piezas de artillerías, en la casita del Labrador 2 batallones de regimiento, en el embarcadero hasta el castillo 3 compañías del regimiento de las Alpujarras, en el puente de Barcas que le destruyen hay 2 cañones de A8 junto a un batallón, el de Alpujarras, en el jardín o huerto del Infante el batallón de Vélez Málaga, en el puente del Rey el puente Verde y el Vado junto a este 2 cañones de 12 y el batallón también de las Alpujarras y Ciudad Real. Y los refuerzos estarían en la plaza de Palacio, en el raso de la Estrella y en el camino de Ocaña, ¿no? Ese 5 de agosto, como iba diciendo, llegan los franceses. Sebastiani llega con 14.000 hombres. Claro, cuando se intenta hacer frente con ellos en el Puente Largo, pues imaginaos, a las 2 de la tarde, pues Lací tiene que huir rápidamente, ¿no? A las 2:30 van a llegar junto al río, ¿no? Y se empieza a abrir fuego desde el Puente Verde hasta el Puente Barcas, siendo más intenso en el Jardín del Infante y en el Puente Barcas, ¿no? En el Puente Barcas, bueno, el hombre que había allí, bueno, va a perder una pierna, de hecho. O sea, imaginaros dispararse a una distancia tan cortita, si quitáis el Puente Barca, con cañones y a tiros, o sea, estamos hablando de una barbaridad. El combate va a durar 5 horas, hasta las 7:30 de la tarde, ¿eh? Y hubo momentos en los que parecía que los franceses iban a terminar entrando a Aranjuez y momentos que al revés, que parecía que iban a huir. El caso es que a las 7:30 de la tarde las bajas son de 150 españoles y de 500 franceses. Bueno, el caso es que, como curiosidad, años más tarde, el 30 de mayo de 1816, se concede la distinción para premiar a las tropas del general Venegas que rechazaron la invasión en aquel real sitio, impidiendo que se cruzara, ¿no? Se hace una especie de medalla, ¿no?, que se va a entregar a partir de 1816 a esta gente. Tras la victoria, pues bueno, se empiezan a denunciar a los vecinos que han colaborado con los franceses. Y entre ellos, pues al que se va a detener es al teniente alcalde Francisco Castellano. ¿Os acordáis que este era el espía que habían colocado los franceses en el ayuntamiento, ¿no?, para coger a Domingo Gaspar Pérez? Pero la alegría de toda esta batalla, de haber frenado a los franceses en el río, no va a durar muy poco, porque los franceses vencen el 8 de agosto en Puente del Arzobispo, vencen el 11 de agosto en el Almacid, con lo cual el mariscal Víctor vuelve a La Mancha, José I vuelve a Madrid y el día 15 de agosto Varese vuelve otra vez a Aranjuez.
Desde entonces va a estar muy preocupado este Varese por el abastecimiento realmente del ejército, ya no del pueblo, ya le da igual del pueblo, lo que quiere es abastecer a todos los soldados que vienen para preparar la batalla de Ocaña. Tenemos que decir que la preparación de esta batalla nos traerá desastres como el incendio de la Plaza de Toros, con la pérdida de la decoración y atrezo de teatro que se almacenaba allí. Antes hablaba con Chele que la Plaza de Toros no se incendió al completo, se incendió solamente una parte, ¿no? Pero precisamente la parte donde se almacenaba también toda la parte esta del teatro. Hay una tala indiscriminada de árboles en Picotajo, en los jardines, como el Jardín de Príncipes. Hay fundición de estatuas, como la de Narciso o la de Ceres. Se destruye el templete chinesco, se roba los bustos egipcios que había en el templete griego. Además se incendia la falúa que también había en ese estanque. Se saquea la iglesia de San Pascual, donde desaparecen ornamentos litúrgicos y dos relicarios. Se saquea la iglesia de San Antonio, que se había convertido en un muladar. Y por cierto, la imagen de San Antonio estuvo en la iglesia de Alpagés durante la guerra, luego se vuelve a llevar a la iglesia de San Antonio. Se saquean riquezas en la iglesia de Alpagés también, se incendia, saquea Villamejor, se saquea la Flamenca, se saquea la Casa de Marinos y se incendia también, o sea, la lista es interminable. Y no me voy a entretener también en la Casa de la Monta, como no la dejan, la Casa de Infantes, que también la dejan hecha polvo, el cuartel general de Guardia del Cors, o las casas aledañas a la Plaza de Toros. Estos destrozos quedan reflejados en una crónica que aporta el coronel Morín, es comandante del quinto regimiento de dragones, y dice lo siguiente: el día 30 la Armada hace un movimiento para concentrarse en la parte de atrás del Tajo. La división militar parte de Ocaña y acampa en Aranjuez, por donde pasa el río. Esta residencia real, que antes era un lugar encantador, ahora está casi enteramente aniquilado. Se han cortado para abastecer los numerosos campamentos militares y para uso de la artillería, una parte de árboles más hermosos. Los edificios más bonitos de las personas asignadas a la corte están la mayoría destrozados. El pueblo hace cada día nuevos saqueos y destrozos para conseguir hierro y plomo. Solo ha quedado el palacio hasta hoy. No hay nada más que destacar en la zona, pero ha debido de ser antes un lugar digno de visita. O sea, ya nos lo han destrozado todo, absolutamente todo. Tenemos un panorama, pues, desolador, y es lo normal. Con 30.000 soldados franceses aproximadamente aquí en Aranjuez, pues no podemos esperar otra cosa. La concentración de tropas pues es increíble, ¿no? Todo esto va a ser preludio de un desastre tremendo, pero antes de hablar del desastre de Ocaña, vamos a dar una pequeña pincelada a un combate que muchas veces pasa desapercibido y que es un combate bastante importante. Mirad, el 18 de noviembre, un día antes de la batalla de Ocaña, se va a dar un importante enfrentamiento en el camino que va de Aranjuez a Ontígora. Su importancia radica en que el enfrentamiento entre Milá, París y Freire provoca la mayor lucha de caballería que tuvo lugar durante toda la guerra peninsular. ¿Por qué? Bueno, porque Milá y París tenían 8 regimientos, casi 3.000 caballos, mientras que Freire tenía más de 4.000 caballos. Y en ninguno de los dos bandos en ese momento había infantería, con lo cual, imaginaros las cargas de caballería que tuvo que haber en aquel momento, ¿no? Aquellas cargas de caballería y aquellos contraataques, bueno, pues están completamente empatados, ¿no? Hasta que, bueno, por la izquierda, pues le va a sorprender los cazadores de París y los regimientos polacos. Les hacen una carga por un lateral y entonces, pues, bueno, estos soldados españoles tienen que huir, se replegan hacia Ocaña, ¿no? Con lo cual, esta batalla que tenemos ahora cuando subimos a Ontígora y fijéis, pasada la frontera, toda esa cuesta y tal, imaginaros a más de 7.000 caballos cargando y contracargando, o sea, estamos hablando de algo bastante importante. Lo que pasa es que, claro, tenemos al día siguiente la batalla de Ocaña, y la batalla de Ocaña es importantísima. Mirad, Areizaga despliega su ejército dispuesto en 2 líneas, uno a cada lado de la localidad de Ocaña, ¿no? Dispone de 46.000 soldados de infantería, 6.600 caballos y unos 1.500 artilleros con 60 cañones. Mientras Soult y José I reúnen 33.500 hombres, que son 25.000 soldados de infantería, 6.000 de caballería y el resto con 50 cañones de artillería. La disposición de los españoles, como estáis viendo ahí, Ocaña está en medio, pues les favorece. ¿Por qué? Porque a la izquierda ellos tienen un barranco, una especie de barranco, y a la derecha no les favorece tanto porque tienen un llano. Hay que decir que, bueno, Areizaga, que es un desastre, Benito Pérez Galdós le pone a parir, es un militar nefasto. Hay una anécdota muy graciosa que cuenta Ramón Solís,
la batalla le dijeron, oye, tienes que estar en caballo aquí moviendo a las tropas. Y dijo, no, no, yo me subo a la torre de Ocaña que voy a ver mejor la batalla, como si estuviera viendo un teatro en vez de dirigirlo. Pero es que aparte, cuando está subido allí encima de la torre, le dice, él empieza a tener curiosidad por todos los franceses que están llegando y dice, ¿quién son aquellos que se asoman por allí? Dice, mi general, son los franceses del cuerpo de ejército del mariscal Víctor. Y él se echa las manos a la cabeza y dice, buena se va a armar. Dice, se va a armar una. Se mira para el otro lado, ¿no? Mira para el otro lado y dice, ¿y aquellos que vienen por allí? Y le contestan, ¿no? Le dicen, son los del cuerpo del ejército del mariscal Jourdan. Y dice, la que se va a armar. Esto va a ser terrible. Bueno, no tenía ninguna gana de pelear. Aparte de que era un inútil, no tenía ninguna gana de pelear. José I y Soult tampoco lo ven muy claro, porque tienen más de 10.000 soldados menos, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a discutir, tienen una bronca tremenda los dos, en si atacar, si no atacar, si dejarlo en tablas y marcharse, pero al final Soult se impone porque le empieza a decir a que sus soldados están infinitamente más preparados que los españoles. Bueno, ese día 19 va a comenzar la batalla y va a comenzar, como estáis viendo ahí en ese lado de la derecha, con cargas de caballería. Al principio los españoles van muy bien, pero nos rodea, la caballería francesa nos termina rodeando y cuando carga José I, bueno, pues todo se desmorona. Realmente todos huyen, es un desastre bestial. Los franceses tuvieron aquel día una victoria completamente decisiva. Hay más de 18.000 bajas, 4.000 muertos, 14.000 prisioneros y los franceses solamente perdieron 800. O sea, para que veáis el desastre. Por cierto, Ramón Solís me vuelve a contar otra anécdota de este hombre de Arizaga y dicen que cuando había perdido la batalla y estaba bajando la torre les decía a todo el mundo, pues no les decía a ustedes que se iba a montar una que no veas. O sea, el tío tenía que llevar la razón, ¿no? Bueno, esta batalla, aparte del desastre que es en bajas, es un desastre para los españoles porque a partir de entonces hay vía libre hacia Andalucía hasta Cádiz. Y fijaros la importancia que tiene la batalla de Ocaña, que aparece en el Arco del Triunfo de París, ahí la tenéis marcada, ¿no? Por otro lado, hay una crónica muy curiosa de Antoine Laurent de Apollinaire, que es un médico, un chico de 20 años que va a venir, no va a participar en esa batalla de Ocaña, se cruza cuando está bajando hacia el sur, se va a cruzar con gente que ha estado en la batalla de Ocaña y dice lo siguiente, dice, nos cruzamos con muchas columnas de prisioneros españoles capturados en la batalla de Ocaña. Los empujaban hacia adelante como un vil rebaño de bestias que la indiferencia conduce al mercado. Los conducían con dureza y muchos de ellos, jóvenes de constitución débil, sucumbían a la fatiga. A los que ya no podían caminar se les pasaba despiadadamente por las armas. O sea, se les está llevando y el que no puede caminar y no puede terminar preso, se la justicia en mitad de un camino, ¿no? Luego pasa por Aranjuez, y dice, el palacio había sufrido mucho antes y después de la batalla de Ocaña. Fue entonces cuando el ejército quemó en el Vivanque en una sola noche más de 500.000 de francos en quina de Loja, cuyo valor comercial alcanzaba entonces más de 100 francos de libra. Los magníficos pianos de Enra sirvieron también como leña y los soldados reían mucho cuando las cuerdas vibraban al romperse en la acción del fuego. Los espejos de Saint-Gobain, de extraordinarias dimensiones, maravillosos productos de industria francesa, ofrecidos por la mano francesa, habían sido destrozados. Bueno, luego cuenta que muchas veces asomaban los soldados franceses veían un espejo, se asomaban, tenían una conversación con él mismo y tiraban el rifle y se cargaban los espejos, ¿no? Y luego termina diciendo, los cuadros, incluso los libros, no fueron mucho mejor tratados. Por cierto, según Solís, el día después de la batalla, unos días después de la batalla de Ocaña, el 22 de noviembre, José I pasa revista en Aranjuez a 60.000 soldados, 150 piezas de artillería y 500 carros de provisiones. O sea, imaginaros el número de soldados que tuvo que haber aquí por estas fechas, ¿eh? Pero como continuamos, no ha sido un año muy bueno tampoco este, ¿verdad? Llegamos a 1810. Bueno, el 27 de enero la Junta Central Suprema se desplaza de Sevilla a Cádiz. El 29 de enero la Junta Central Suprema va a perder crédito completamente, se desmorona y se crea el Consejo de Regencia con 5 personas. Y el 5 de febrero van a llegar los franceses y van a rodear Cádiz. ¿Y qué pasa en Aranjuez mientras tanto? Lo podemos tener ocupado otra vez de franceses, porque por ello la guerrilla lo que hace va a ser intentar incrementar sus acciones alrededor de Aranjuez. Parece que está muy enfadado por todo lo que está sucediendo alrededor de Aranjuez. Bueno, pues este acoso de las guerrillas, ¿no? Esta gente que no colabora, pues va a cargar ¿contra quién? Contra Domingo Gaspar Pérez, ¿no? Y va a mandar una carta para denunciarle al superintendente, a Melito, ¿no? Y entre esas acusaciones dice pues que las cuentas que le presentan no cuadran, que cobra 5 veces más de lo que debería, o sea, que se debían fondos. Que nunca ha castigado a ningún insurgente, o sea, nunca ha juzgado a nadie. Que recibió guerrilleros cuando entraron a Aranjuez con honores.
que vendió todos los bienes de su casa, este está resentido, y se fugó a la entrada de Aranjuez de los franceses, volviendo a los pocos días para ocupar otra vez su cargo. Por supuesto, Domingo Gaspar Pérez es detenido, rápidamente detenido y encarcelado, ¿no? Por lo que Varese se convierte en intendente y en alcalde interino de Aranjuez. Así que esto es lo que nos viene a decir es que los gastos militares lo vamos a pagar nosotros, los ribereños, o sea, ya la población es la que va a empezar a costear al ejército francés. Y eso es un desastre enorme para nosotros. Además, Varese arrienda las tierras y da vía libre a los soldados para que extraigan recursos de los bosques de Aranjuez, ¿no? Como podéis imaginar, los abusos hacia los labradores son mayúsculos, la tala de árboles en picotajo, los jardines, pues completamente indiscriminada. Una de las calles que más sufre es la calle Álamos, que va desde el Puente Largo hasta las 12 calles. Y el cobro de portazgos, que antes Domingo Gaspar Pérez los tenía para Aranjuez, para que revirtieran Aranjuez, pues vuelve a pasar a manos francesas. Pero bueno, no desesperéis, que están las guerrillas. La actividad de la guerrilla, sobre todo, se incrementa a partir de agosto y de septiembre. Un ejemplo lo tenemos en Casimiro Moraleja, ¿no? Que en agosto ataca un destacamento francés que viene hacia Aranjuez en la Cuesta de la Reina, ¿no? Este destacamento francés huye, sale corriendo, cruza el puente Barcas, se mete en Aranjuez pensando que están pues ya libres de todo aquello. Pero este Casimiro Moraleja llega al puente Barcas, se enfrenta a los 10 soldados franceses que hay allí, mata a 6 y después de matar a 6 se mete dentro de Aranjuez, crea un caos tremendo y consigue llevarse unas cabezas de ganado, ¿no? Bueno, como veis, el descaro que empiezan a tomar las guerrillas, esa presión sobre Aranjuez, es enorme. Y esta actuación empieza a animar mucho más a los guerrilleros. Y estos empiezan a actuar pues en Seseña, en el Nover, en Villaseca de la Sagra, empiezan a actuar en todo alrededor, ¿no? ¿Y qué les caracteriza a esta gente? Bueno, pues que son grupos numerosos, a veces son más de 100 personas, se desconoce dónde se esconden, utilizan armamento robado, normalmente lo consiguen en batallas y si no en batallas, pues en escaramuzas. Tienen sus propios mensajeros, actúan principalmente en verano para llevarse todo lo que hay en los graneros, cuando los graneros están llenos, recaudan dinero y comida en los pueblos, en las poblaciones, y lo hacen siempre en nombre de Fernando VII o para el ejército español. De esta recaudación la parten siempre en 3 partes. La porción del rey, que es para uso de los ejércitos, el suyo propio para alimentarse, y hay un tercio que revenden a la gente del pueblo donde se la han robado. ¿Para qué? Bueno, esto tiene su sentido. ¿Se lo revenden para qué? Lo primero es porque no se lo pueden llevar. Y lo segundo es porque se lo revenden más barato que de lo que se estaban revendiendo. Con lo cual, al venderlo más barato, pues ellos también generan ingresos para ellos, ¿no? Luego ya también, para cubrirse las espaldas, pues si había escribano, pues les hacía hacer una nota, una especie de recibo, ¿no? De dar fe de que todo lo que estaban haciendo era legal. No vaya a ser que luego lleguen las autoridades españolas y les pidan cuentas, ¿no? Bueno, esta situación de continuos ataques y de robos, pues hace que la guarnición francesa empiece a perder mucho poder y empiece incluso a tener miedo. Entonces deciden hacer una empalizada. Para señalar los límites de esta empalizada, pues bueno, voy a citar un pequeño texto de Ángel Ortiz Córdoba, ¿no? Dice: este espacio estaba delimitado por el jardín de la isla, la plaza de San Antonio, con cañones emplazados en las terrazas de la casa de oficios, la iglesia de San Antonio, convertida en cuartel, la casa de la Regalada y la explanada de la plaza de Parejas, en la que construye una empalizada que llega hasta la ría de Palacio. En ella se instalan 2 puertas grandes de hierro, y estas puertas ahora se acomodan para cerrar el paso de los 2 arcos que separan el Real Palacio de la casa de oficios. Bueno, para ver uno de los pequeños vestigios, aquí lo tenéis, ¿vale? De aquellas puertas de las que nos habla Ángel Ortiz Córdoba, ¿no? Pues cuando vayáis caminando por Palacio y paséis por estos 2 arcos, fijaros que vais a ver las marcas de esas puertas. Bueno, la construcción de la empalizada no penséis que la pagan los franceses, la pagamos nosotros, ¿de acuerdo? Y el encargado, el intendente francés, pues pide que luego se le pague desde Madrid y, por supuesto, pues no se le pagó, nunca, En cuanto a si funcionó o no, pues tenemos que decir que Varese le dice a mérito en los informes del 22 de diciembre que la guarnición de Aranjuez no puede controlar el perímetro que rodea. O sea, están dentro de la empalizada, pero no puede controlar todo. Y le dice lo siguiente, dice: no puedo hacer el cobro de las tierras arrendadas, no puedo evitar que los guerrilleros se lleven el grano, no puedo proteger y asegurar las edificaciones principales. Ya no puede sacar nadie a vigilar. De hecho, para que veáis a lo que llegan las guerrillas, en agosto de ese año las guerrillas llegan a los cuarteles de guardias valonas y españolas y sacan 6 barandas de hierro, o sea, prácticamente donde está la empalizada, las puertas de la empalizada. Y esto
pues empieza a animar muchísimo a la gente. Empezar a ver que los franceses no pueden patrullarlos, que no salen de esa empalizada, que están todo el día metidos y que la guerrilla está alrededor, pues hace que la gente empiece a mostrar su malestar pues, públicamente. Por cierto, el 24 de septiembre, en el oratorio de San Felipe Neri, en el convento de las Carmelitas, en Cádiz, en 1810, bueno, pues se van a crear las Cortes de Cádiz. Esto es muy importante para lo que viene ahora. Por último, para terminar el año, para que veáis que la guerrilla sigue teniendo una presión importantísima, bueno, pues Juan de Pelarea, el que llaman el médico, ha estado haciendo de las suyas en Cienpozuelos, en Valdemoro, y persigue hasta el puente Barcas pues, a unos granaderos franceses que venían a caballo de él. Al final terminan matando a unos cuantos y a otros los hacen prisioneros, en el mismo puente Barcas, para que veáis. Pero avancemos porque la ocupación francesa por fin empieza a estar ya prácticamente finiquitada. Año 1811. José I, para intentar mejorar la imagen de la ocupación francesa, ordena recortar poderes a los intendentes, ¿no? Y que tengan que dar explicaciones al gobierno. Por ejemplo, Melito escribe a Varese y le dice: a partir de ahora todo lo que hagas me lo vas a tener que explicar. Y además, bueno, le restringe la aplicación de la justicia. Para ello, bueno, pues se va a bajar al alcalde mayor de Ocaña, a Pedro Revilla, se va a bajar al juez para que implanta justicia, ¿no? Otra medida que van a forzar es que se cree un alcalde corregidor, o lo que es lo mismo, que el alcalde nombrado por los franceses sea directamente elegido por ellos. Otra vez volvemos a lo mismo, vamos a elegir otra vez un alcalde y que no lo elija el pueblo, pero otra vez el pueblo de Aranjuez se vuelve a adelantar. ¿Y esta vez a quién van a nombrar? Pues a José Ignacio de Ibarrola. Hay que decir que a Varese el nombramiento de José Ignacio de Ibarrola no le hace ninguna gracia, pero ninguna, pero tiene que tragar con ello. Ibarrola, igual que Domingo Gaspar Pérez, pues hará lo imposible para seguir defendiendo al pueblo y forzar pues, que los franceses estén muy incómodos, que las guerrillas estén completamente actuando. Así que, bueno, las guerrillas españolas se van a volver cada vez más atrevidas, que empiezan a tener ayuda del pueblo, ¿no? Además llegan a la zona pues, nuevas partidas de guerrilleros como el Francisquete, el Abuelo, Tomás Fernández, que irán acosando a los franceses y sobre todo irán acosando a Aranjuez. Y os voy a poner un ejemplo a lo que llegan a plantearse. Tienen una reunión en Huertas de Valdecarábanos y tienen una partida muy importante, más de 150 jinetes. Y entonces ellos se proponen atacar a Aranjuez sin respiro. O sea, no vamos a darle un respiro a Aranjuez. Aranjuez tiene que caer. Bueno, lo que pasa es que esa información se filtra, les llega a los franceses de Aranjuez. Aranjuez, esa empalizada, se fortifica muy fuerte, muy en condiciones, empiezan a armar porque esperan un ataque y al final los guerrilleros se dan cuenta de que no lo van a poder hacer, así que atacan con suegra. Bueno, allí tienen un desastre tremendo. Bueno, como veis, la situación de hostigamiento que van a tener los franceses de entonces es enorme, así que el mando que queda aquí en Aranjuez empieza a quejarse y le manda una carta a Varese, que este Varese, cuando había visto que las guerrillas estaban acosando mucho a Aranjuez, había dicho que Aranjuez para vosotros y se había ido a Madrid a vivir, a la calle Real, a la calle Real del Barquillo número 1. Bueno, ¿qué le dicen los mandos que quedan franceses aquí en Aranjuez? Le dicen: no tengo fuerzas suficientes para ocupar los edificios importantes. Mi estrategia solamente puede ser defensiva. Cuando me enfrento a las partidas, lo hago en campo abierto y sin conocer el terreno. Soy incapaz de cortar las comunicaciones y los negocios que hay entre la guerrilla y los ribereños. Y tampoco soy capaz de localizar quiénes les ayudan, ni de las que disponen. Por cierto, el 29 de octubre pasa de nuevo por Aranjuez Sebastián Brey. Sebastián Brey estuvo preso en un barco en Cádiz. Estuvo muchísimo tiempo. Las memorias están publicadas y las podéis leer, y pasa allí una agonía tremenda hasta que consigue el barco. Si hay una tormenta, el barco se va de Cádiz, encalla en la playa y consigue escaparse, ¿no? Bueno, dice lo siguiente: el 29 llegamos a Aranjuez. Fui corriendo a casa de don Ramón de Morillejos, en donde estuve alojado en 1808. No encontré más que a su viuda. Esta se deshizo en llanto al verme. Por mi presencia le recordaban tiempos felices. Después de su marido, la pobre mujer lloraba a su hijo Santiago, muerto por un soldado español, y de la fuga de su sobrina Dolores, a lo que un oficial inglés había raptado. Aranjuez estaba deshecho, las casas derrumbadas o quemadas, y los deliciosos jardines que me encantaron entonces solo quedaban en el recuerdo. En todas partes se veían las horribles huellas de la guerra. Dejamos Aranjuez el 1 de noviembre y el 2 llegamos a Madrid. Bueno, esta crónica lo que nos dice, entre otras cosas, no vuelvo a decir que Aranjuez está completamente deshecho, es lo que sufre la población realmente. Esta mujer ha perdido a su marido, ha perdido a su hijo y su hija se ha fugado.
Bueno, que sepáis esto como anécdota graciosa. Su hija se fugó con un soldado inglés que pasaba por aquí, termina en Salamanca y allí queda embarazada y el soldado francés se va y la deja allí embarazada y ella por vergüenza no vuelve a Aranjuez, ¿eh? Bueno, sigamos, los franceses se están retirando, pero aunque nos estamos sucediendo a este yugo francés, vamos a sufrir una desgracia más. El 21 de noviembre de 1811 se presenta en Aranjuez un convoy de francés con maderas que se dirigen hacia Madrid y deciden hacer noche en Aranjuez. ¿Dónde se van a alojar? En las caballerizas de la Reina Madre, en el edificio en el que estamos, ¿eh? A las 10:30 de la noche se declara un fuego en las 4 esquinas del edificio, que consumirá toda la cubierta y dejará el edificio en ruinas. 11 horas dura el incendio, ¿eh? Este fuego se produce en 4 puntos a la vez. Esto nos quiere decir que el fuego fue intencionado. ¿Pudo ser por los franceses para dejarnos un regalito más? Pues pudo ser. ¿Pudo ser para los españoles para que nunca más alojaran tropas francesas en este edificio? Pues también puede ser. El caso es que todos colaboran, españoles y franceses, colaboran en apagar este fuego durante 11 horas. Y José Ignacio Ibarrola también está apagando el fuego. De hecho, fijaros, para apagar el fuego se sacan cosas del ayuntamiento, ¿no? Cubos, palas y demás, y después se piden otra vez esos cubos y palas que vuelvan al ayuntamiento y nunca volvieron esos cubos. ¿Por qué? Porque era una manera, pues bueno, si se sacaba, se utilizaban y si no, se podía vender, que era dinero también para la guerrilla. Por otro lado, aquel mes de noviembre, Varese habla otra vez de la preparación de una serie de estatuas para sacarlas de Aranjuez. Pero otra vez es Melito el que le para los pies, le dice, bueno, ¿cómo vas a sacar algo de Aranjuez si las guerrillas están continuamente acosando a Aranjuez, ¿no? Así que bueno, como vais viendo, la cosa no va bien, pero por lo menos vamos empatando ya, ¿eh? 1812, cae Valencia en manos de los franceses, pero pierden en Ciudad Rodrigo. Pero vamos a lo que realmente nos importa. El 19 de marzo de 1812 se proclama la Constitución, la PEPA, ¿verdad?, en las Cortes de Cádiz. Bueno, Aranjuez estará presente en aquel día de una manera simbólica, lo primero porque es 19 de marzo. El 19 de marzo, como bien sabéis, Carlos IV había caído en Aranjuez y había subido al trono Fernando VII. Y lo segundo es porque las Cortes de Cádiz son la evolución de la Junta Central Suprema de Aranjuez. Si aquí no hubiera existido Junta Central Suprema, no hubiera habido después Consejo de Regencia, y sin Consejo de Regencia no hubiera existido las Cortes de Cádiz. Así que este pedacito de historia también nos toca muy de cerca, ¿eh? Bueno, por otro lado, hay que decir que ese mismo día Wellington llega hasta Badajoz, así que bueno, todas estas noticias cuando llegan a Aranjuez, imaginaros, la gente va a salir a las calles y ya sin miedo a los franceses van a empezar a celebrarlo. De hecho hay crónicas que dicen que se celebraba como si ya hubieran vencido, ¿eh? Varese, para intentar contrarrestar toda esta alegría, pues sustituye al alcalde, quita a José Ignacio Ibarrola y nombra a Manuel Heredia. Pero le va a dar lo mismo, porque Manuel Heredia también va a apretar, va a hacer lo mismo que Domingo Gaspar Pérez y que José Ignacio Ibarrola. Va a intentar estorbar a los franceses todo lo que puede y ayudar a la guerrilla. De hecho, hay, como curiosidad, le pide limpiar los caces. Y claro, Varese se pone como una moto y le dice que ni hay tiempo ni dinero de hacer aquello, ¿no? El caso es estorbar al francés sea como sea. Mientras esto ocurre, pues las guerrillas se envalentonan aún más y cortan suministros y comunicaciones con Aranjuez. Mirad, el 3 de julio de 1812 llegan hasta los 12 calles insurgentes de Manuel Hernández, el que llaman el abuelo. Roban un lote de ganado y se dirigen al Puente Largo. Claro, los franceses se enteran y rápidamente van allí a intentar que no escapen. Pero estos van a matar a 2 guardias del puente, van a buscar el vado y van a conseguir escapar. Tal es la presión que se empiezan a ejercer durante aquellos días sobre Aranjuez que llega un momento en que Varese pues da la orden de evacuación. O sea, les dice, mira, salid de ahí ya, que esto no tiene sentido. Los franceses y los cargos importantes, o sea, toda la gente que había ayudado a los franceses, pues huyen de Aranjuez, evacúan a Aranjuez. Hay que decir que Aranjuez se evacúa el 22 de julio de 1812, el mismo día que se produce la batalla de Arapiles, que también es importantísima. Finalmente, el 23 de julio de 1812, pues Manuel Sinforiano García va a entrar a Aranjuez y se supone que lo va a liberar. La alegría es enorme, pero la alegría no dura poco, porque rápidamente, según entran, pues nos empiezan a pedir el pago a los ribereños que no hemos hecho durante mucho tiempo, ¿no?, para el ejército de la Mancha. Además, piden que se les ceda el poder del ayuntamiento para crear un concejo. Bueno, se hace. Se va a nombrar diputado en este concejo a José Ignacio Ibarrola y bueno, Manuel Sinforiano García suelto va a ser el que va a mandar hasta que Domingo Gaspar Pérez, bueno, recupere otra vez meses más tarde el poder del ayuntamiento. Por otro lado, Melito, que ya ha huido de
de Aranjuez, junto con Varese, están todos en Madrid, él está convencido de que aún así se puede recuperar otra vez Aranjuez. Quiere volver a enviar tropas porque está obsesionado con sacar las riquezas de la casita del labrador. Menos mal que, bueno, por tiempo al final y por presión de las guerrillas, se le va a quitar la idea de la cabeza y a Varese, bueno, se le va a quitar ya por fin de su cargo, el 28 de julio. Bueno, aquí tenemos a este hombre. El 11 de agosto, José I huye de Madrid hacia Valencia. O sea, ya ve la cosa muy mal en la capital y huye a Valencia. Él pensaba que cuando llegara a Valencia podría salir en barco. Pero cuando llega a Valencia se da cuenta de que Valencia también está rodeado y que no va a poder salir por barco. Con lo cual, meses más tarde decide volver otra vez hacia Madrid. Bueno, cuando vuelve tenemos otra nueva crónica, otra vez, de Antoni Laurent de Polignac, que vuelve a pasar por Aranjuez camino a Madrid. Dice, Aranjuez me ofreció el doloroso espectáculo de una residencia real viuda de sus señores y abandonada a la devastación. Su palacio estaba desierto y el hacha del furtivo abatía los árboles de sus bosquecillos. Se habían sustituido centinelas en todos los lugares que se querían conservar, demasiado tarde. Permanecí en Aranjuez los días 1 y 2 de noviembre. Bueno, ese 2 de noviembre José I vuelve a entrar en Madrid. El 7, Antoni se marcha de Madrid, va hacia Castilla la Vieja, van persiguiendo a los ingleses, va a retomar otra vez hacia Aranjuez unos meses más tarde, ¿no? Y se instala en Ocaña, en la casa de los Botelú. De hecho, dice textualmente, el recuerdo del bondadoso trato que me dispensó aquel anciano es la única agradable que me queda de mi estancia en Ocaña. O sea, Ocaña también estaba, pues bueno. Él cuenta que cuando está en Ocaña baja a Aranjuez. Aquí en Aranjuez volvemos a tener franceses, solamente 100. Lo que pasa es que a la gente ya no le preocupa a estos franceses, ¿eh? Él cuenta y dice, iba de vez en cuando a Aranjuez donde parte de la división tenía su guarnición, para visitarla a algunos compañeros. A pesar de que entristecía la soledad y el abandono de aquella ciudad, había quedado el palacio, aunque menos grandioso que el de Versalles, tiene paseos más risueños y una vegetación más exuberante. El Tajo es allí ancho y majestuoso. Gracias a trabajos bien planeados y sus aguas hábilmente administradas, expande por doquier la vida y el frescor. Designada familiarmente Aranjuez con el modesto apelativo de Real Sitio, protegido por todas partes con colinas que lo protegen del viento, goza de una temperatura tan suave que me parecía encontrar la primavera cuando abandonaba Ocaña para visitarlo. Era tal la belleza de Aranjuez que a pesar de los estragos de la guerra lo recorría con un placer inexplicable. Sin embargo, la admiración sucedía enseguida a la tristeza. Aislado en las bellas avenidas del parque, me asombraba de la soledad en la que me encontraba y cuando por casualidad me cruzaba con algún curioso podía leer en su rostro una expresión grave y melancólica. Los mármoles del palacio estaban ennegrecidos por los fuegos de los vivanques, las fuentes secas, muchas estatuas derribadas de su pedestal y muchos árboles mutilados. Y finalmente añade, Aranjuez no era ni la sombra de lo que había sido. Sin embargo, había aún hermosos árboles que formaban bosquecillos cubiertos ya de hojas y probados de alegres pájaros. Me mostraron 4 magníficos macizos, cada uno con el nombre de una de las partes del mundo, formados exclusivamente por las plantas procedentes de cada una de ellas. Se había construido un pequeño puerto destinado a iniciar al príncipe de Asturias en el difícil arte de la navegación. No le debió servir de gran cosa. ¿Qué podía aprender aquel futuro pastor de pueblos que quiso ser lobo de sus corderos? Eso digo yo, que podía aprender el cazurra de Fernando VII, ¿verdad? Bueno, retomando el tema, durante esos meses se da algo importante en Aranjuez. Lo primero es que se esfuerza, no sin evitar conflicto, que Manuel Sinforiano y sus compañeros hagan del concejo y se ha nombrado Domingo Gaspar Pérez de nuevo administrador, ¿no? Poco después, en septiembre, se le ordena desde Madrid que ceda de sus funciones, ¿no? Por supuesto, Domingo Gaspar Pérez se niega. Y para ello redacta un reglamento de administración con 13 puntos, entre los que decide que solo cederá el poder de Aranjuez, ¿no? del ayuntamiento cuando llegue Fernando VII. Y aquí un dato importante. Se va a nombrar otro alcalde, el primer alcalde constitucional, que en este caso va a ser José Ignacio Barrola. Bueno, al intendente de Madrid todo esto no le hizo ninguna gracia, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Finalmente, vamos a ver si pasa. Aquí lo tenemos. Finalmente, ahora sí, el 17 de marzo de 1813, José I abandona definitivamente Madrid. Durante 10 días, las tropas francesas se van a replegar hacia el norte, ¿no? Se van a ir marchando. El 27 de marzo, Madrid queda completamente vacío de franceses. Así que podemos asegurar que entre el 17 y el 27 de marzo de 1813 es cuando realmente Aranjuez queda sin ningún francés. Ahora sí está completamente libre. El panorama que se nos queda en Aranjuez
pues lo va a describir nuevamente a la perfección Ángel Ortiz Córdoba. Dice: esta nueva época, caracterizada por la continuación de la guerra y el inicio de la reconstrucción física del país, con el reintegro en Aranjuez de los emigrados y la reagrupación de numerosas familias, será una muy conflictiva en el Real Sitio, dificultada por un ayuntamiento que no está dispuesto a dimitir, una junta de rectificación que fiscaliza la fidelidad durante la guerra, que según haya servido a un rey o a otro, la falta de caudales para pagar a salarios y otros gastos precisos, las malas cosechas, abandonado muchos campos debidos a la guerra, la lentitud de la reconstrucción urbana, cegada a las fuentes de agua potable y la imposibilidad de poder reconstruir los puentes, y numerosas viviendas, la paz ciudadana y el suministro de alimentos. Para algunas familias fue una auténtica hambruna, con las consecuencias que genera esta auténtica plaga. O sea, tenemos un panorama bueno. Bueno, y voy a terminar. Meses más tarde se van a dar los siguientes acontecimientos. El 21 de junio se produce la batalla de Vitoria, el 21 de julio José I abandona definitivamente la península, el 19 de septiembre se crea una nueva regencia, el 26 de septiembre se constituyen las nuevas cortes ordinarias y el 11 de diciembre pues, se va a firmar el Tratado de Valenciennes, que va a poner fin a las hostilidades. Y por último, ¿cómo me duele poner esta imagen para terminar? Bueno, el 24 de marzo de 1814, Fernando volverá a España. El 12 de abril, los diputados absolutistas firmarán el manifiesto de los persas. El 4 de mayo, Fernando VII anulará la Constitución. El 10 de mayo, las Cortes se disuelven. El 13 de mayo, antes de llegar a Madrid, va a entrar a Madrid, antes de llegar a Madrid va a pasar por Aranjuez. Aquí le recibimos por todo lo alto. El 20 de junio se firma el Tratado Definitivo de Paz y nos dirigimos, pues, a uno de los peores reinados que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Pero bueno, eso es otra historia. Así que, señores y señoras, muchísimas gracias. Voy a quitarle porque me da un poco de alergia.